Ok, mis hermanos, vamos a empezar ahora con este estudio acerca de el nuevo mandamiento. Yo creo que ya después de haber estudiado, ¿cómo se llama?, los pactos, espero pues de que haya un poco más de entendimiento acerca de los pactos y qué es lo que han significado para nosotros el estar ahora en el nuevo pacto. Y es importante de que sepamos de que al estar en un nuevo pacto, esto obviamente pues ya es desde el tiempo de que de nuestro Señor Jesucristo estamos en el nuevo pacto. O sea, de que el hecho de nosotros de estar en un nuevo pacto, estamos bajo un nuevo sacerdote, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos la comparación de la ley mosaica, en la ley mosaica pues ellos tenían el pacto de Dios con Israel. Estaba establecida la ley como parte de ese pacto. ¿Okay? Entonces, en ese pacto había una ley. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto, y al haber un nuevo pacto, entonces tiene que haber una nueva ley. No puedes tener la misma ley en el mismo pacto. Es en el caso, por ejemplo, de que yo tengo un acuerdo con mi hermano. Un pacto es un acuerdo con ¿cuál es tu nombre? Con Rubén. No, sí, todo bien. Con Rubén. Yo tengo un acuerdo con mi hermano. Entonces tenemos un pacto especial. Entonces en este pacto que tenemos, pues entonces es algo particular de él y de mí, de los dos. Es un pacto, es un acuerdo que hemos escrito y lo tenemos. Entonces, cuando yo ahora quiero hacer un pacto con mi hermana Carmen, no puedo utilizar el mismo pacto que tengo con él, porque es un nuevo pacto, las condiciones son diferentes, entonces tiene que haber otra ley al yo tener otro pacto con la hermana. O sea, diferentes condiciones, todo es diferente. Diferente tiempo. Pero lo importante es la naturaleza del pacto. Porque, por ejemplo, supongamos de que con él yo tenía un pacto condicional. Entonces yo requería de él de que tiene que estar, pues, cumplir esos acuerdos, esos apuntes. Si no, no podemos continuar con el pacto. O sea, pero con mi hermana, entonces yo tengo un pacto. No me interesa, hermana, qué es lo que haga, cumpla o no cumpla, yo la voy a bendecir. O sea, de que es un pacto incondicional con ella, ahora es un pacto condicional con él. Entonces, al haber ahora un nuevo pacto, en este caso un pacto incondicional en el nuevo pacto ahora, la ley tiene que cambiar, porque esa ley era específicamente para ese tipo de pacto, para esa clase de pacto que era un pacto condicional. Entonces era una ley que se aplicaba para ese tipo de pacto. Dios tiene ahora un pacto nuevo. Nosotros estamos en ese pacto nuevo. Entonces tiene que haber una ley diferente. Otra ley. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender ahora que nosotros, al haber una nueva ley, entonces tiene que haber un nuevo mandamiento. Como hemos venido estudiando, los 10 mandamientos fueron exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero luego, más después, se añadieron 600 leyes más, que eran parte de toda la ley. Pero inicialmente eran los 10 mandamientos. Entonces nosotros ahora
como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, los 10 mandamientos fueron exclusivamente para aquel tiempo y para aquel pueblo de Israel. Y encima de eso ya sabemos pues de que esa ley ya ha terminado. Y nosotros no teníamos nada que ver con esa ley, no teníamos nada que ver con ese pacto. Pacto mosaico, me aclaro. Entonces ahora nosotros aquí lo tengo también en inglés, y hemos estado estudiando los pactos. Ahora nosotros en Cristo, por la fe, somos parte del pacto nuevo o del nuevo pacto que Dios el Padre tiene con el Hijo. Entonces, al haber un nuevo pacto, tiene que haber una nueva ley y tiene que haber un nuevo mandamiento. O sea que nosotros estamos ahora en este pacto nuevo. No tiene nada que ver con el antiguo, no tiene nada que ver con el pacto mosaico. Nunca hemos estado, ni era para nosotros tampoco. Entonces ahora tenemos que ver cuál es el mandamiento. Ahora como hijos de Dios tenemos, ahora en este nuevo pacto, cuál es nuestro mandamiento. Entonces eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Así que podemos ir a Mateo 28. Okay, tenemos un nuevo pacto, pero seguimos aplicando algunas leyes mesiánicas, ¿no? No mesiánicas. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Seguimos. No, porque los 10 mandamientos es parte de la ley mosaica. Fueron parte de la ley mosaica. Y el pacto que Dios hizo en aquel tiempo fue exclusivamente con el pueblo de Israel. ¿Entienden? La ley mosaica empezó acá, en el monte Sinaí, y aquí fue donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos para que a partir de ese momento el pueblo de Israel empiece a vivir por esos 10 mandamientos. Pero luego más adelante le entrega 600 leyes más. O sea, las 600 leyes no fueron instituidas el día que Moisés subió al monte. Ahí le entregó los 10 mandamientos, la tableta con los 10 mandamientos. Pero más adelante es donde Dios, porque cambia la condición del pacto. Empieza con un kinship covenant, pero eso no lo vamos a estudiar ahora. O sea, de que básicamente los 10 mandamientos fueron exclusivamente entre Dios y el pueblo de Israel. Se da cuenta, el pueblo de Israel está acá, pero tenemos que darnos cuenta de que hay otras civilizaciones alrededor. Están los egipcios, están los filisteos, están los cananeos, los jebuseos, los heteos. Todas esas tribus y civilizaciones están alrededor. Pero no están dentro de la... No están dentro del pacto. ¿Me entiendes? No están dentro del pacto. O sea, Dios tuvo su pacto con el pueblo de Israel exclusivamente. El resto no tiene nada que ver. ¿Me entiende? Porque el pacto mosaico no fue establecido entre Dios y el mundo, no, entre Dios y el pueblo de Israel exclusivamente. Ahora, nosotros no éramos parte de eso, porque si supongamos que Dios hace el pacto con todo el mundo, entonces ahí estaríamos incluidos. Porque seríamos, pero eso no es el plan de Dios.
El plan de Dios es de acuerdo al pacto que hizo Dios con Abraham. A Abraham le dijo, esto le dijo exclusivamente a él, no le dijo a nadie más, porque de Abraham nace pues el pueblo de Israel. Y Abraham le dio la promesa de que a través de él, de que de él saldrán pues generaciones, pueblos y naciones, como las estrellas en el cielo y la arena que está en el mar. No necesariamente los judíos, o sea, la descendencia por la carne de él, no necesariamente eso. Pero está hablando más bien de estas generaciones que vendrán por la semilla a través de Cristo. Nosotros recién entramos en el cuadro de de los pactos aquí en la cruz. Nosotros no somos parte de este pacto que tenía Dios con Moisés o con el pueblo de Israel. No sé si me entiende. Sí, me entiende. O sea, de que nosotros no somos, o sea, los 10 mandamientos fueron instituidos acá. Y ahora esos 10 mandamientos, incluyendo las 600 más, continuó por 1400 años y terminó en la cruz. Fue invalidado en la cruz del Calvario y definitivamente desapareció cuando fue destruido el templo de Israel. ¿Por qué? Porque una vez que ya no hay templo, no hay ritos, no hay actividad de sacerdocio, no hay sacrificios, terminó todo. Pero ya en la cruz fue declarado inválido. Pero continuaron funcionando por 40 años más hasta la destrucción del templo. Entonces, esta ley, los 10 mandamientos, terminaron definitivamente acá. Fueron invalidados acá en la cruz, pero terminaron definitivamente acá. Ahora nosotros estamos acá 2000 años después que terminó la ley. ¿Ok? Terminó los 10 mandamientos acá. Nosotros estamos acá 2000 años más. ¿Por qué tenemos que decir de que los 10 mandamientos es parte nuestra? ¿Por qué tenemos que apropiarnos de esa ley? El problema es de que nosotros pensamos de que todavía los 10 mandamientos para los cristianos es porque nosotros venimos de un trasfondo católico. Y como el catolicismo adoptó los 10 mandamientos, para ellos sigue vigente. Y eso es triste porque para ellos sigue vigente sin darse cuenta de que ya han dejado de existir. Esa ley ha dejado de existir, pero ellos todavía lo siguen usando, lo siguen usando, o mejor dicho, obedeciendo cuando eso ha terminado. ¿Entiende? ¿Destruido hace 6000 años, dices tú? No, es desde la creación. Desde acá hasta allá son 6000 años. Entonces nosotros estamos ahora en Cristo. En Cristo terminó la ley mosaica, los 10 mandamientos terminó en Cristo. Quedaron inválidos en Cristo. Nosotros empezamos a partir de acá para adelante. Nuestra vida, ¿por qué? Porque somos gentiles, no somos de Israel, somos un pueblo gentil, somos descendencia de Abraham, porque la promesa fue dada a Abraham en Cristo, no en el pueblo de Israel, sino en Cristo. Y nosotros venimos ahora, entramos en este pacto a través pues de Cristo. Nosotros somos ahora parte del pueblo de Dios a través de Cristo. Y Dios dice en Gálatas, la palabra dice en Gálatas de que aquellos judíos mesiánicos, que usted dice, mesiánicos son judíos que creen en Cristo, porque no todos los judíos creen en Cristo. Ellos creen que Él simplemente fue un hombre, para ellos no fue el Mesías.
Pero hay judíos, muchos judíos que creen en Cristo, esos son judíos mesiánicos. Esos judíos mesiánicos, más nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, que estamos en la cruz, que creemos en Cristo, entonces esos judíos mesiánicos y nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Entonces, este nuevo pueblo de Dios, ¿okay?, empieza en la cruz. Y al empezar en la cruz, es un pueblo totalmente diferente al pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora nosotros somos hermanos con nuestros judíos mesiánicos. Y esos judíos mesiánicos ahora tienen que empezar a vivir por una nueva ley bajo un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el pacto antiguo. O sea, los 10 mandamientos ya terminaron. Ahora, al entrar nosotros en un nuevo pacto, tenemos un nuevo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y al haber un nuevo sumo sacerdote, hay un nuevo templo. Y hay una nueva ley. Y hay un nuevo mandamiento. Antes, en la ley mosaica, el templo era un templo construido con manos de hombres. Ahora hay un templo. ¿Dónde está ese templo? Nosotros. Nosotros ahora somos el templo. O sea, no más el templo construido con manos de hombres, dice que ahora nosotros somos el templo de Dios, Espíritu Santo. O sea, tenemos un nuevo templo, tenemos un nuevo pacto, tenemos un nuevo sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos un nuevo sacrificio cuando murió en la cruz y ahora tenemos un nuevo mandamiento. No podemos estar, esto es todo nuevo. Y es por ello que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, dice, todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Somos sacerdotes. Claro, ahora somos sacerdotes. O sea, es totalmente nuevo. Todo es nuevo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ahora necesitamos conocer. Ahora conocemos cuál es el nuevo templo, somos nosotros. Conocemos o sabemos que estamos en un nuevo pacto. Sabemos que estamos en un nuevo pacto que es el nuevo pacto entre Dios y su Hijo y nosotros estamos en Cristo. Tenemos un nuevo sacerdote. Tenemos una nueva ley, que lo vamos a ver en un momento. Y tenemos un nuevo mandamiento. O sea, todo es nuevo. ¿Está comprendido hasta ahí? ¿Estamos claros? O sea, todo es nuevo. Ok. Un nuevo mandamiento. Entonces vayamos ahora al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 28. El versículo del 18 al 20, ¿alguien puede leerlo? Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre Y del Hijo. y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando dice mandado, está hablando de mandamientos o mandamiento. Todas las cosas que he mandado.
No dice todas las cosas que yo les he dicho. No les está hablando, dice que hagan enseñándoles las cosas que yo les he dicho. No, que yo les he mandado. O sea, de que está hablando de un mandamiento. ¿Ok? Está hablando de un mandamiento. Porque el Señor dijo muchas cosas. La palabra es extensa porque el Señor dijo muchas cosas, pero mandamiento, mandado. Él dijo mandado. Entonces tenemos que ver qué es lo que el Señor mandó o qué mandamiento dio a sus discípulos. En Mateo 22, vamos a ver qué es lo que el Señor dice ahí. Leamos desde el 34. A ver, que lo lea alguien más. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y los profetas. Y los profetas. Uh-huh. Y los profetas. Ok. O sea que estos dos mandamientos, de que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley mosaica y los profetas. Nosotros pensamos de que esos eran los mandamientos para el pueblo cristiano, pero aquí Mateo dice de que de esto depende la ley. Depende la ley. Lo dice al comienzo, porque eso es lo que le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, tratando de atraparlo, de agarrarlo. Y eso es lo que el Señor declara, pues en el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ok? Ahora, es importante de ver el tipo de ley o la clase de ley de que está hablando aquí en lo que se refiere de amar al prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, este segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento para una persona que no es cristiana. Es un mandamiento que requiere a uno amar a su prójimo de la misma forma que te amas tú. O sea, de que mi amor hacia mi prójimo depende de que cómo me amo yo. ¿Me entiende? O sea, de que el nivel de mi amor, el nivel del amor que yo tengo por otros es el nivel de amor que tengo yo por mí mismo. Pero si yo no me amo bien, no puedo amar, ¿cómo se llama?, a mi prójimo. Sí, hay personas que no se aman, es preferible que no amen a otros de la misma forma que se aman ellos, porque, o sea, se dan cuenta el estándar. ¿Ustedes entienden lo que es estándar? O sea, la medida de amor está sujeto pues a cómo me amo yo a mí mismo. Si tengo un mal concepto de mí, si yo odio lo que soy realmente,
Entonces, ¿cómo voy a poder amar a mi prójimo? Porque eso es lo que dice el mandamiento, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento para una persona que no ha sido regenerada. ¿Qué cosa es regenerada? O sea, que no ha nacido de nuevo. O sea, que está actuando en el nivel natural. Está actuando en una condición natural sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, sin nuevo nacimiento. Es una persona que no es cristiana. En este caso, el pueblo de Israel esta es la forma como ellos vivían. Obviamente ellos tenían 613 leyes, pero el Señor lo está resumiendo en estas dos. Porque todas las leyes se cumplen en estas dos. Y en la forma como el pueblo de Israel caminaba y vivía en el Antiguo Testamento era en el hombre natural, con la naturaleza corrupta, manifestando las obras de la carne. No había el Espíritu Santo dentro de ellos porque todavía no llegaba el tiempo, porque eso viene cuando Cristo. O sea, de que ese mandamiento es para el pueblo de Dios que no tiene el Espíritu de Dios y que no ha nacido de nuevo. Este es para el pueblo de Israel. Y eso es como ellos caminaban en el hombre natural. Caminar en el hombre natural es caminar sin Cristo. Que no hemos nacido de nuevo, que no somos salvos, que no somos cristianos. Para una persona, en realidad es para un judío que no ha nacido de nuevo. Y esa es la ley para ellos. ¿Okay? No es para el pueblo cristiano. Porque eso es bien claro, ahí lo dice, porque aquí dice, en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Okay. Entonces, si esto no es para los cristianos, entonces, ¿cuál es el mandamiento para nosotros los cristianos? Entonces, ahí es donde vamos a ir poco a poco. ¿Cuál es el siguiente versículo? Juan 13:34. Vayamos. Mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. Ahí dice un nuevo mandamiento nuevo os doy. Ahí está, un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora la situación cambia, ¿se dan cuenta? Cambia. Ahora, este nuevo mandamiento que nosotros tenemos como hijos de Dios ahora, y esto es antes de la cruz, antes de la cruz, pero ya Jesús en los evangelios empieza a enseñar los principios, o mejor, la verdad del reino de Dios. A pesar de que todavía está el Antiguo Testamento, está vigente, la ley todavía está vigente, pero dentro de eso, nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñar ya qué es lo que es vivir en el reino, porque su reino empezó cuando Él vino y cuando Él nació. O sea que Él está empezando a enseñarnos ahora acerca pues de este mandamiento. Y es por ello que él dice lo que leímos en Mateo 28. Ese versículo en Mateo 28 es después que Él resucitó, cuando ya está por irse al Padre, en su ascensión. Eso es lo que dice, toda potestad me es dada. Dice, entonces en ese momento Él dice, ¿cómo se llama? Que enseñarles todas las cosas que los he mandado. Entonces, Él les está haciendo acordar acerca de especialmente este mandamiento que estamos leyendo acá ahora. Juan 13:34. Ahora, este mandamiento es totalmente diferente que el mandamiento que leímos anterior en Mateo 22, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es totalmente diferente. Ahora dice que amarás a tu prójimo así, ¿no? Como Cristo, como Dios o como Cristo os ha amado. ¿Entiende? O sea que ahora la calidad, podríamos decir, o el estándar
o la medida de amor que ahora con que yo amo a mi hermano no es como yo me amo a mí mismo, sino como Cristo lo ama. ¿Me entienden? Esa es la gran diferencia. Ahora yo no amo a mi hermano como me amo a mí mismo, pero lo amo así como Cristo lo ama. Esa es la gran diferencia. Ahora pues no depende de que cómo me sienta yo o cómo estoy yo. Ahora tengo que amar a mi hermano así como Cristo lo amó o lo ama. Esa es la gran diferencia. Y luego dice en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. O sea, ahora el mandamiento de Dios es amor. Y luego vamos a ver más adelante que la ley, esta nueva ley que nosotros tenemos ahora es la ley de Cristo. Eso lo vamos a ver en un momento. La ley de Cristo. Y la ley de Cristo es lo que estamos viendo esto, de que amemos a nuestro prójimo como Cristo los ama. Esa es la nueva ley y el nuevo mandamiento. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos, ni con los 613 leyes. Yo podía, o sea, yo te amo así, yo me amo a mí, yo te amo, pero la forma... O sea que el Antiguo Testamento de amar a tu prójimo como a ti mismo estaba sujeto a que cuánto tú te esforzabas en amar a tu prójimo. Ahora esto es totalmente diferente. Este es un amor que no existía antes. Este es un amor ahora que está dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Ahora nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, hermano y no hermano, a nuestro prójimo de la misma forma que Cristo los ama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que no tenemos excusa para no amar a nuestro prójimo. ¿Me entienden? No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos el templo del Espíritu de Dios. Tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Ahora tenemos la capacidad de amar a aquel que es difícil amarle. Aquel que es imposible amarle. Antes no podíamos. El pueblo de Israel no podía. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad. Era su esfuerzo, era por más que ellos quisieran, no podían. Porque no tenían la capacidad, no tenían el Espíritu de Dios y tenían pues encima todo eso, o dentro de ellos tenían la naturaleza corrupta, caminaban pues con toda amargura y disensiones y problemas y envidia y egoísmo, todas esas cosas dentro de uno que complican, y el enemigo encima de ellos, la naturaleza corrupta. Pero nosotros, eso ya ha sido eliminado de nuestras vidas a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos libres de todo eso. Ahora podemos amar a nuestro prójimo así como Cristo los ama. Y eso es excelente. Y todo es por fe. Fe en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Lo que Cristo ha hecho en la cruz, su obra redentora. Y le voy a decir algo, que meditando en esto, si aplicamos inclusive lo que leímos de esos 2 mandamientos que resumen la ley, ahora cuando nosotros estamos en este nuevo pacto, en esta nueva ley, ahora somos el templo, tenemos el amor de Dios. Ahora Dios ha transformado nuestras vidas.
Y ahora pues nos agrada lo que podemos ver dentro de nosotros, nos agrada lo que Dios ha hecho en realidad en nuestras vidas. Inclusive ese mandamiento de la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque ahora realmente podemos amar a nuestro prójimo de la misma forma que nos amamos a nosotros. ¿Por qué? Por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es que estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley del amor de Cristo. Todavía ese es donde estamos nosotros. Pero si queremos aplicar eso de amar a tu prójimo como a ti mismo, podemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros quisiéramos de que otras personas conozcan y lo que Dios ha hecho en nosotros. Que ellos conozcan este amor que nosotros tenemos ahora. Porque en realidad eso es lo que debería ser. Esa es mi oración en realidad. Señor, que te conozcan así como yo te conozco. Eso debería ser nuestra oración. Si realmente vemos que Dios ha transformado nuestras vidas, entonces deseamos lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces lo deseamos para que otros también puedan gozar de esta gracia y del amor y del poder de Dios. El primer mandamiento que habla en Mateo 22, donde dice amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que eres, eso ya no habla la palabra, que nuestro Señor Jesucristo no habla en Juan 13, en Juan 33, en 13:34, no lo dice, pero se pueden dar cuenta de que si es que el amor ha sido depositada en mi corazón, en mi vida por el Espíritu de Dios. Y ahora mi perspectiva ha cambiado, ahora yo puedo ver las cosas de diferente forma, de diferente perspectiva. Entonces, no puedo evitar de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. No puedo evitarlo. Porque ese es mi espontánea manifestación de lo que quien realmente yo soy. Juan 15, vayamos a Juan 15, versículos 12 y 17. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok. Cuando hablamos acerca de amar a nuestro prójimo, así como Cristo los ama, tenemos que ver cómo es que realmente Cristo los ama. ¿Cómo es que Cristo los ama y nos amó o nos ama a nosotros? Dice, porque Él dio su vida por nosotros. O sea, este es el amor que el Señor, este mandamiento que nos da, de que amemos a nuestro prójimo, así como Cristo os amó y Él dio su vida por ellos. O sea, que nosotros hagamos lo mismo, de dar nuestras vidas por ellos. Exacto. ¿Me entienden? O sea, de que realmente ese es nuestro mandamiento. Y cuando llegamos al entendimiento de su palabra, en realidad sí, y hay muchos hermanos a través de la historia, miles o millones tal vez, de que prácticamente han dado su vida por hermanos o por su prójimo. Por ir misioneros son los que... Pablo él murió, él dio su vida por predicar la palabra. El versículo 17 dice, y esto os mando,
que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. En Primera de Juan, capítulo 3, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como lo ha mandado. Eso está bien claro. Amén. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Excelente. Excelente pasaje del apóstol Juan. ¿Se dan cuenta ahora el mandamiento que tenemos ahora no tiene nada que ver con los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque en este mandamiento del amor, así como Cristo nos ama, se cumple los 10 mandamientos y las 613 leyes que tenía en el Antiguo Testamento. Se cumplen todas. Simplemente en el amor, incluyendo el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Se cumple en el amor. Ese es el mandamiento nuevo que tenemos. Pero vamos a seguir escudriñando la palabra. Segunda de Juan, un libro más adelante. Solamente tiene un capítulo, versículos 5 y versículos 6. Yo creo que alguien puede leerse toda esa epístola chiquitita que está ahí. A ver, ¿quién lee? Desde el principio. Ok, hasta ahí nomás está bien. Está bien. Gracias, hermano. O sea, de que es un mandamiento que es desde el principio, desde cuando nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo con ellos. Y el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. O sea que el mandamiento es que andéis en amor. Pero acuérdense de que este amor, este mandamiento, porque Él nos está hablando, escuchen, Él nos está dando un mandamiento que sí lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su amor a través de su Espíritu Santo. O sea, de que Él no nos está pidiendo algo que nosotros no podemos cumplir. Porque luego más en otra parte dice, aquí en Juan 1, dice de que sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Que en realidad es eso, sí, nos está pidiendo que amemos a nuestros hermanos, así como
Cristo os amó, nos está pidiendo porque realmente sí lo podemos hacer. Porque tenemos el amor de Dios. El problema es de que a veces no nos hemos dado cuenta de la capacidad de amor que tenemos nosotros. Es porque no hemos sido enseñados o no se nos ha revelado en el Espíritu que tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, así como Dios los ama. Y tendemos a caminar con ese amor que siempre hemos tenido, inclusive hasta antes de venir a Cristo. O sea que el amor que teníamos antes de venir a Cristo era un amor condicional, que decía, bueno, si yo te amo, si es que tú me amas. Es un amor condicional que está sujeto, pues, si que tú me haces bien, entonces yo te amo, yo te voy a hacer bien, pero si tú me haces mal, entonces yo te doy también, ¿me entiendes? Te doy duro. Ese es el amor que uno está acostumbrado a vivir sin Cristo, pero ahora es totalmente opuesto. Dice, el Señor dice en su palabra, dice, bendecid a vuestros enemigos. ¿Entienden? Nosotros no tenemos enemigos, pero él lo dice en el Evangelio, aquellas personas pues que te hacen daño, que te persiguen, pero el Señor dice, bendícelos. Ámalos. O sea, tenemos esa capacidad, tenemos ese amor en nosotros, ese es el Espíritu de Dios. Esa es esa nueva criatura, ese nuevo ser quien somos nosotros ahora, internamente. Externamente tenemos la misma apariencia, pero internamente tenemos pues esta nueva creación quienes somos, el amor de Dios. El amor de Dios. Okay. Otro está en el Evangelio de Juan nuevamente. 15. 10:15. Ya. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ok. Está hablando acerca de lo que estamos diciendo ya, de que cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Cristo. Cómo está demostrado en que Él dio su vida por las ovejas, dio su vida por las personas. Y ese es el nivel de amor que nosotros ahora tenemos para amar. O sea que en realidad no tenemos excusa para, ¿me entienden? No tenemos excusa para enojarnos cuando alguien nos hace daño, más bien de amarlos. No enojarnos, sino amarlos. Porque esa es nuestra naturaleza ahora, el amor de Cristo. El amargarnos ya no es, sino de amarlos. Pero ustedes van a decir, sí, es fácil decir, pero no hacer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de esa forma. Hemos estado acostumbrados todo el tiempo. Nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado. Y repito pues nuevamente, el Señor nos dice esto porque en realidad sí podemos hacerlo. Él no nos va a pedir algo que nosotros no podemos cumplir. De la misma forma que Él nos dice, sed santos porque yo soy santo, es porque Él pues nos está diciendo con fundamento que sí podemos, porque por Él lo ha hecho por nosotros. Amén. Primera de Corintios 9, vayamos ahí. Yo voy a leer esta. Okay. A partir del 19. Dice, por lo cual, ¿estamos listos? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Que Pablo aquí está hablando de que él es libre. Que es libre de todo, libre se está hablando libre de la ley mosaica. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos
para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O sea que él era judío, ¿ok? Él era judío de nacionalidad romana, Roman citizen. Pero él dice que se iba y se hacía como judío para ganar a los judíos, porque ese ha sido su ministerio de él al comienzo. Él se iba a los judíos para hablarles acerca de Cristo. Él conocía la ley. Claro. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Okay? Y claro, Pablo está diciendo, él no está sujeto a la ley. ¿Cómo sujeto a la ley? Ok, él dice, yo voy a los judíos para ganar a los judíos, estando yo no sujeto a la ley, pero al ganarlos es como si estuviera sujeto a la ley. O sea, el propósito de Pablo aquí es en realidad de ganar a los judíos para Cristo. Pero él se va y está con los judíos como si fuera parte de ellos, sabiendo que no está en la ley, pero es como si estuviera en la ley. ¿Para qué? Para ganar a los judíos a Cristo. ¿Yeah? Okay. Por eso en el 22 explica bien. Sí, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Lo que está ocurriendo acá es de que dice que Él está yendo a los que están sin ley. Estos son a los no judíos, a los gentiles, a los que no tienen ley, como si yo no tuviera ley. Pero dice, yo no estoy bajo ninguna ley. Dice, ¿cómo está? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo es libre, no bajo la ley, pero no libre de la ley de Cristo. O sea, él está bajo la ley de Cristo. Y de igual forma nosotros estamos bajo la ley de Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos un nuevo templo, un nuevo pacto, una nueva ley, un nuevo mandamiento? Esa es la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea que básicamente ese párrafo habla acerca de que Pablo no está bajo la ley mosaica, pero no está libre de la ley de Cristo. O sea que él se siente, mire, escuche, esto es interesante, porque él se siente pues en una posición de que él es libre de poder ir a los que están sin ley, a los gentiles. Y los gentiles pues están en lugares en donde tal vez no es agradable, inclusive pueden estar en reuniones, en lugares donde están con sus dioses, y porque los gentiles en aquel tiempo tenían también su religión. Entonces Pablo dice que yo me voy a esta gente, a los que están sin ley, como si yo fuera parte de ellos, pero eso no me hace a mí libre de la ley de Cristo. O sea, llega un momento pues en la cual yo creo que el estar bajo la ley de Cristo no le permite él hacer cosas que están en contra de la ley de Cristo.
Eso quiere decir que supongamos que apliquémoslo esto a nuestros días. Supongamos yo, por ganar, por ejemplo, vamos a ir, espero dentro de poco, vamos a ir al monte, ¿cómo se llama? A Ainsley Village. Entonces vamos a ir ahí con ¿cómo se llama? Con Ben. Estamos tratando de organizar, estoy esperando con él a ver cómo sale todo esto. O sea que nosotros vamos a ir a estos refugiados de Ainsley Village y nos vamos a hacer como ellos para ganarlos a ellos. Pero eso no me permite a mí de hacer las cosas que ellos hacen. O sea, Pablo está diciendo, yo me hago como ellos, pero no estoy libre de la ley de Cristo. O sea que no puedo hacer lo que me da la gana, hacer lo que ellos están haciendo. No, yo me hago como ellos, pero eso no me permite a mí hacer todas las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque todavía estoy bajo la ley del amor, la ley de Cristo. Los amo como Cristo los ama, pero eso no me permite a mí hacer las cosas que ellos hacen. ¿Me entienden? O sea que ese es el contexto de que Pablo quiere hablar acá. All right. En Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que el sobrellevar la carga los unos a los otros. Hemos sido llamados a consolarnos los unos a los otros. Hay un pasaje bien lindo en el 2 Corintios, en el 1 capítulo, habla Pablo acerca de que con el consuelo que nosotros hemos sido consolados, también nos consolamos a ustedes. Timoteo 1:5. Ok, 1 Timoteo. ¿Lo tienes ya? Yes. 1 Timoteo 1:5. Yes. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Nacido de corazón limpio. Pablo pone énfasis en eso. El propósito del mandamiento, el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra, por meditar en tu palabra. Señor, te damos gracias por este mandamiento que tú nos has dado y reconocemos a través de tu palabra, Señor, de que tenemos la capacidad de cumplirlo, Señor. Lo hacemos, Señor, porque, Señor, somos llenos de tu Santo Espíritu, somos amor. Y podemos, Señor, amar a nuestro prójimo así como Cristo los ama. Gracias, Señor, porque esa es nuestra realidad. Ese es quien realmente nosotros somos como hijos ahora de ti, en el nombre de Jesús. Señor, obra en nuestras vidas, sigue manifestando en nuestras vidas que esto, Señor, es una realidad en nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Ok.